Mucho antes de que su nombre resonara en los evangelios como la mujer que presenció la resurrección, María de Magdala nació en la oscuridad de una tierra dura y dividida, marcada por la opresión romana y el silencio de Dios. Era el tiempo en que los profetas ya no hablaban y el pueblo de Israel esperaba, con ojos cansados, la llegada del Mesías. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. En la villa costera de Magdala, al borde del mar de Galilea, nació una niña de ojos de fuego y alma inquieta. Su madre, Efra, era una mujer sabia y compasiva, curandera del pueblo, descendiente de los levitas. Su padre, Ciro, era un comerciante severo y ambicioso que comerciaba con peces y sedas con los romanos, buscando poder y prestigio entre dos mundos. El hogar de María era un campo de batalla silencioso entre lo santo y lo mundano. Desde pequeña, María fue distinta. Hablaba con las aves, lloraba por los enfermos y buscaba a los pobres como si supiera que en ellos habitaba un misterio que aún no entendía. Pero su belleza llamaba la atención, y eso, en una tierra donde las mujeres valían menos que una oveja, era un peligro disfrazado. A los 12 años, su madre enfermó. La fiebre la consumió como un fuego que no perdona. En su lecho de muerte, Efra tomó la mano de María y le dijo: «Tu espíritu arde más que el mío. No lo apagues. Un día verás al santo con tus propios ojos». Esas palabras quedaron grabadas en su alma como una promesa sagrada. Pero tras la muerte de su madre, su padre cambió. Amargado, controló su vida como si fuera una propiedad. María, rebelde e inteligente, comenzó a escapar por las noches para ayudar a los leprosos y visitar a los marginados del pueblo. La gente empezó a murmurar: «Bruja, endemoniada, libertina». Así comenzaron los rumores. La niña prodigio de Magdala se convirtió en la vergüenza del pueblo. Un día, a los 16 años, su padre la entregó a un grupo de romanos para cerrar un trato. Fue ese acto de traición lo que rompió su espíritu. María huyó de casa y se perdió entre los valles de Galilea. Sin familia, sin patria, sin honor, solo con un corazón herido y una llama que aún no se apagaba. La noche que pensó acabar con su vida, una figura apareció ante ella. Era un anciano mendigo con ojos brillantes que le dijo: «Tú aún no has comenzado a vivir. Te espera aquel que puede liberar incluso a los que están poseídos por 7 demonios». La profecía fue lanzada. Y fue entonces cuando los verdaderos demonios despertaron en su alma. María vagó durante meses, de aldea en aldea, sobreviviendo entre el polvo de los caminos, la mirada lasciva de los hombres y el juicio de las mujeres. Para algunos era una paria, para otros, un alma hermosa que vendía su cuerpo para no morir de hambre. Pero nadie conocía la guerra que ardía dentro de ella. Cada noche, en su mente resonaban voces. Algunas dulces, otras crueles. Veía sombras que no estaban ahí. Sentía terror sin razón. Lloraba sin consuelo. La herida del abandono, el trauma, el odio hacia sí misma, tomaron forma. María no lo sabía, pero 7 demonios la habitaban. No eran monstruos de garras visibles, sino espíritus que robaban su paz. El demonio de la culpa. El demonio de la lujuria. El demonio del rechazo. El demonio de la rabia. El demonio de la soledad. El demonio del miedo. Y el demonio del vacío. Y sin embargo, su alma resistía. Había en ella una fuerza misteriosa, un eco de algo sagrado que no podía extinguirse. Fue eso lo que la llevó, finalmente, a Capernaum, donde las multitudes empezaban a hablar de un hombre diferente. Un Galileo que sanaba con solo mirar. Un profeta que tocaba a los leprosos. Un maestro que hablaba de amor con autoridad. Jesús de Nazaret. María no creía en los hombres. Había aprendido a desconfiar. Pero algo en ese nombre provocaba calor en su pecho. Una tarde, se acercó al lugar donde predicaba. No había espacio. Estaba rodeado de gente. Pero cuando levantó los ojos,
sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, todo en ella tembló. Jesús caminó entre la multitud como si solo ella existiera. No dijo su nombre. No le preguntó nada. Solo levantó la mano, la tocó en la frente, y pronunció una frase que solo ella escuchó. María, estás libre. Y entonces fue como si una tormenta la abandonara. Gritó. Cayó al suelo. Lloró como nunca antes. Las 7 sombras huyeron de su cuerpo como bestias heridas. El pueblo quedó en silencio. Y cuando se levantó, ya no era la misma. La mujer rota había muerto. Y en su lugar, nació la primera discípula del reino. Desde el día en que fue liberada, María no se separó más de Jesús. No como esclava ni como sombra, sino como testigo. Fue una de las pocas mujeres que caminó junto a él, no por obligación, sino por amor. Un amor limpio, ardiente, espiritual. No el amor de una mujer hacia un hombre, sino el de un alma hacia su Salvador. Junto a ella, otras mujeres también siguieron al rabí: Juana, Susana, Marta, María de Betania. Pero María Magdalena era distinta. Tenía una mirada que lo entendía todo. Una fuerza que venía del dolor superado. Una fe que no temía al escándalo. Mientras los hombres discutían, ella servía. Mientras los fariseos dudaban, ella creía. Mientras otros veían un carpintero, ella veía al Hijo del Altísimo. Jesús la acogió entre sus discípulos como a una igual, y eso escandalizó a muchos. En un mundo donde las mujeres no podían ni aprender la Torá, María escuchaba las parábolas y respondía con sabiduría. Se sentaba a sus pies como los discípulos varones. Lo miraba con ojos limpios. Lo llamaba maestro, y él la llamaba por su nombre. En cada aldea a la que iban, ella ayudaba a sanar, a consolar, a alimentar a los pobres. Y con el dinero que había ganado con su antigua vida, dinero que antes quemaba sus manos, ahora sustentaba el ministerio del reino. Todo lo daba. Todo lo entregaba. Los 12 discípulos la aceptaban, pero no la entendían. Algunos la respetaban. Otros la temían. Pedro, en especial, sentía una mezcla de asombro y celos ante la claridad con la que Jesús la miraba. Pero nadie podía negar su fidelidad. María Magdalena fue la única que nunca dudó. Cuando Jesús hablaba de su muerte, muchos se escandalizaban o se hacían los sordos. Pero ella lo miraba a los ojos. Ella sabía que algo terrible se acercaba. Una noche, mientras el maestro oraba solo, María lo observaba desde lejos. El viento movía su manto, y su corazón se apretaba. Sabía que la historia estaba llegando a su punto más oscuro. Y prometió en silencio que no lo abandonaría. La tensión en Jerusalén era insoportable. Los sacerdotes murmuraban, los romanos observaban, y los discípulos se inquietaban. La ciudad estaba llena por la Pascua, pero el ambiente olía a traición. María Magdalena lo presentía. Sabía que el tiempo se acababa. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno, mientras las multitudes gritaban «Hosanna», ella no sonrió. Sus lágrimas fueron invisibles entre los ramos de palma. Porque aunque los demás veían gloria, ella percibía sacrificio. Esa semana fue un huracán. Jesús predicó con fuego en el templo. Denunció a los fariseos. Anunció la destrucción. Y mientras hablaba de su muerte como si ya estuviera escrita, María comprendió que el Hijo del Hombre iba directo al abismo, por amor. En la casa de Simón el leproso, ella hizo lo impensable. Sin pedir permiso, entró, rompió un frasco de alabastro y derramó perfume costoso sobre la cabeza de Jesús. Luego cayó de rodillas y con sus lágrimas lavó sus pies, secándolos con su propio cabello. Todos murmuraron. Algunos la juzgaron. Judas, el traidor, se escandalizó por el gasto. Pero Jesús la defendió con voz firme. Ha hecho una buena obra conmigo. Ella ha perfumado mi cuerpo en preparación para la sepultura. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ella ha hecho. Y María comprendió, ella había ungido al Cordero antes del sacrificio.
La noche llegó. Jesús fue arrestado en Getsemaní. Sus discípulos huyeron como hojas llevadas por el viento. Pedro lo negó. Judas lo vendió. Y el Sanedrín selló su sentencia. Pero María Magdalena no huyó. En la oscuridad de la madrugada, se mezcló con los curiosos, los soldados, los que escupían, los que insultaban. Ella no gritó. No suplicó. Solo observó. Cuando le colocaron la corona de espinas, ella sintió que su propio cráneo sangraba. Cuando lo azotaron, su espalda tembló. Cuando cayó bajo el peso del madero, su alma se partió. Y sin decir una palabra, lo siguió hasta el Gólgota. El Gólgota, lugar de calaveras. El cielo se cubrió de nubes como si el universo entero supiera que algo sagrado estaba por romperse. Los soldados reían. El pueblo escupía. Los líderes religiosos celebraban en silencio. Pero ella estaba allí. María Magdalena no se escondió. No se cubrió el rostro. No huyó como los demás. Clavada al pie de la cruz, junto a María, la madre de Jesús, y el discípulo amado, contempló al Salvador destrozado por los hombres. Su cuerpo colgaba entre cielo y tierra. Sus manos, que habían sanado enfermos, ahora sangraban. Sus pies, que caminaron sobre el mar, estaban atravesados por clavos romanos. Y su rostro, aún reflejaba compasión. María lo miraba sin pestañear. Recordaba cada palabra que él había dicho. Recordaba el día en que la liberó. Recordaba la promesa, tú estás libre. Pero ahora, él era quien moría en cadenas. Las horas pasaban como siglos. Jesús habló 7 veces. Cada palabra, un rayo en su corazón. Y cuando gritó consumado es, fue como si la tierra misma se desgarrara. El velo del templo se rasgó. Los cielos oscurecieron. Y el Hijo de Dios entregó el Espíritu. María no lloró como las otras mujeres. Su llanto no tenía sonido. Se quedó en silencio, con el alma rota y los ojos secos. Porque ¿cómo se llora cuando se muere la única luz que ha tocado tu oscuridad? Cuando el cuerpo fue bajado de la cruz, María se acercó como una madre que recoge a su hijo muerto. No era su hijo, pero era su Salvador. Y lo miró por última vez, cubierto de sangre, pero en paz. José de Arimatea pidió el cuerpo. Nicodemo ayudó. Lo envolvieron en lienzos y lo colocaron en una tumba nueva. María lo siguió. Vio la roca ser sellada. Oyó el golpe sordo de la piedra al cerrarse. El silencio se apoderó del mundo. Y la fe de muchos murió con él. Pero no la de María Magdalena. Ella se sentó frente a la tumba, y esperó. El tercer día comenzó con niebla y silencio. El mundo seguía girando, pero el alma de María no había salido aún del sepulcro. Mientras los discípulos temblaban encerrados, ella caminó con paso decidido hacia la tumba. Aún era de madrugada. El rocío mojaba sus sandalias. El corazón le latía con un ritmo antiguo, como si algo ancestral fuera a despertar. Llevaba ungüentos para su cuerpo. Pensaba en la piedra, en los guardias, en el dolor. Pero lo que encontró no tenía explicación. La roca estaba removida. El sepulcro, vacío. Corrió. Llamó a Pedro y a Juan. Ellos vinieron, miraron, dudaron, y se fueron. Pero María no. María se quedó. Se arrodilló junto a la entrada de la tumba y lloró. Lloró por su maestro. Por su fe. Por su esperanza perdida. Y entonces, dentro del sepulcro, 2 ángeles aparecieron sentados donde había estado el cuerpo. Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella respondió con voz quebrada: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Volteó. Y lo vio. Un hombre. Silencioso. Luminoso. Ella pensó que era el jardinero. Él la miró, y con una sola palabra, rompió el tejido del universo. «María». Y en ese instante, lo supo. La voz que había liberado su alma ahora vencía la muerte. El rostro que había sangrado en la cruz, ahora brillaba con la gloria del resucitado.
Ella gritó: «Rabboni, maestro». Corrió a abrazarlo, pero él la detuvo suavemente. «No me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». María Magdalena, la endemoniada, la marginada, la redimida, se convirtió en la primera mensajera de la resurrección. Corrió por las calles. Gritó a los discípulos: «Lo he visto, está vivo». Muchos no creyeron. Algunos se burlaron. Pero el cielo ya la había coronado. María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, había sido la elegida para anunciar la nueva creación. Después de la resurrección, el mundo cambió, pero no todos estaban listos para entenderlo. María Magdalena, con el corazón en llamas, llevó la noticia a los apóstoles. «Lo he visto con mis propios ojos, él está vivo». Pero incluso aquellos que caminaron con él dudaron. Pedro la escuchó en silencio. Juan la miraba con asombro. Tomás fruncía el ceño. Aunque Jesús se apareció luego a ellos también, la primera en ver al resucitado seguía siendo María. Y eso marcó su lugar en la historia. Ya no como la mujer rota, ni la discípula silenciosa, sino como la testigo del poder que venció a la muerte. Después de la ascensión, cuando Jesús subió a los cielos ante los ojos de muchos, María no desapareció. Ella fue parte activa de la primera comunidad cristiana. Estuvo en la casa donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Su rostro resplandecía cuando hablaba del Maestro. Su voz era fuego. Los discípulos la buscaban para consejo. Las mujeres la seguían. Los nuevos creyentes lloraban al escuchar su testimonio. Pero no todos la aceptaban. Muchos líderes varones aún no podían comprender el lugar que Jesús le había dado. Algunos intentaron silenciarla. Otros quisieron convertirla solo en una nota al margen. Pero ella no se calló. Viajó por aldeas, contando la historia del Cristo vivo. Sanaba enfermos, consolaba viudas, oraba con poder. Donde María hablaba, el ambiente cambiaba. Nunca se casó. Nunca volvió a Magdala. Su vida estaba consagrada al anuncio del reino. Y cada noche, antes de dormir, miraba al cielo con una mezcla de nostalgia y esperanza. «Volveré a ver tus ojos», susurraba. «Y esta vez, no me dirás, no me toques, punto». Porque su alma seguía tocándolo, en cada pobre, en cada enfermo, en cada rincón donde el amor del Mesías aún ardía. Pasaron los años. Los 12 partieron en distintas direcciones, predicando en tierras extrañas. La iglesia nacía entre persecuciones, milagros y mártires. Y María Magdalena seguía firme, como columna silenciosa del primer amor. Pero el mundo, incapaz de soportar una mujer con autoridad espiritual, comenzó a desdibujar su historia. Algunos susurraban que había sido una prostituta. Otros decían que había amado demasiado a Jesús. Otros, que no merecía ser recordada más que como una pecadora redimida. Ella no se defendió, porque sabía que los ojos de Dios no eran ciegos, y que su nombre estaba escrito en el cielo con tinta de resurrección. Las leyendas crecieron. Unos afirmaban que había partido hacia Efeso con Juan. Otros, que huyó a tierras galas con Lázaro y Marta. Se decía que predicó en Marsella, que convirtió a reyes, que vivió en una cueva durante décadas como ermitaña, alimentada solo por la oración. Quizás fueron historias tejidas por siglos. Pero todas coincidían en algo. María Magdalena nunca dejó de proclamar al Cristo vivo. A veces en voz alta, otras en susurros. A veces en plazas, otras en soledad. Pero siempre, siempre, con fuego en el alma. En sus últimos años, su cabello se volvió blanco como la sal de Magdala. Sus ojos ya no veían bien, pero aún reconocían la luz. Cada día recordaba ese momento en el huerto, cuando él dijo su nombre, y la muerte fue vencida. Su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su espíritu era indomable. Y un día, mientras oraba en silencio, sintió que el cielo la llamaba con la misma voz de aquella mañana gloriosa. «María».
Ella sonrió, porque sabía lo que venía. En la quietud de su último amanecer, María Magdalena sintió como el peso del mundo se desvanecía lentamente. El cuerpo, cansado y doliente, se rendía a la llamada eterna. Pero el espíritu, ese fuego inextinguible, brillaba con más fuerza que nunca. Sus manos, que una vez lavaron los pies de Jesús con lágrimas, ahora se entrelazaron en oración final. Su voz, que proclamó la resurrección, se volvió un susurro lleno de paz. Recordó la primera vez que lo vio, encadenada por demonios, y cómo él la liberó. Recordó la cruz, el sepulcro vacío, el encuentro en el jardín. Y, con la certeza de una guerrera que cumple su misión, entregó su alma al Padre. Dicen que en ese instante, el cielo se iluminó con un destello divino. Un coro de ángeles cantó suavemente, y una luz suave envolvió la humilde habitación donde murió. Su muerte no fue el fin. Fue el eco que resonó en los corazones de miles. El testimonio que desató una revolución de amor. Con el paso de los siglos, su historia se convirtió en leyenda, inspiración y esperanza. Una mujer que fue más que una seguidora, fue la portadora de la luz que nunca muere. Y aunque el tiempo borre nombres y fechas, ella permanece en la eternidad. En el susurro del viento que anuncia la vida nueva. En el alma de aquellos que buscan el amor que vence a la muerte. María Magdalena, la liberada, la amada, la apóstol de los apóstoles, nunca dejó de brillar. Los siglos pasaron, y su nombre cruzó mares y desiertos. Gritos de esperanza en un mundo que a menudo olvida. Desde las humildes calles de Magdala hasta los rincones más lejanos. La historia de María Magdalena sigue viva, como un faro inquebrantable. En templos y corazones, su figura se alza majestuosa. No como una mujer olvidada o silenciada, sino como un símbolo eterno de redención, fuerza y amor. Fue la mujer que caminó desde la sombra hacia la luz más brillante, la que vio lo imposible, tocó lo divino, y proclamó la vida donde había muerte. María, que rompió cadenas, que sanó con su fe, que amó sin medida y nunca se rindió. Hoy, su legado inspira a millones a buscar la luz. Más allá del dolor, más allá del silencio. A creer que incluso en la noche más oscura, la resurrección siempre es posible. Y así, en cada amanecer, en cada suspiro de esperanza, María Magdalena vive. Eterna, invencible, fuego que nunca se apaga. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.